Nosotros no sabemos. Pero ellas, sí, las piedras lo saben, y lo recuerdan. Unas máquinas surcaban los aires. Un fuego líquido apareció, y derramó su luz, la chispa de la vida y de la muerte. Masas de piedras surgieron por la fuerza del espíritu. Celaban las escrituras sus sabios secretos y ahora todo nos es revelado. Con este poema de Nicolás Roerich, pintor, explorador y filósofo, el vuelo del Fénix les da la bienvenida, y les invita al nuevo tema que nos convoca. Les contaremos historias que nos remontan al continente perdido de la Atlántida y nos llevan a aclarar poco a poco, lo que realmente ha ido sucediendo en la superficie y en los interiores de la tierra hueca del planeta Tierra, desde los orígenes de la humanidad. Este vídeo se titula Bombas atómicas y naves espaciales en la prehistoria. Remontémonos a relatos y escritos de aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Las escrituras Samsaptakavada de la India mencionan aviones conducidos por fuerzas celestes. Allí hablan de un proyectil, que contenía la potencia del universo. El resplandor de la explosión, es comparado a 10.000 soles. El libro dice, los dioses se inquietaron y exclamaron, no reduzcáis a cenizas el mundo entero. El Mausolapurva, escrito en sánscrito, menciona un arma desconocida, un hierro lanzador de rayos, un gigantesco mensajero de la muerte, que redujo a cenizas las razas enteras de los Brichnis y los Anakas. Los cuerpos consumidos eran irreconocibles. Se habían desprendido los cabellos y las uñas. Las vasijas de barro se rompieron sin causa aparente, y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de unas horas, todos los alimentos estaban infectados. Los escritos antiguos de la India hablan de aviones y de bombas atómicas, así como de viajes por el espacio. Pusan, dios védico, navega en un barco dorado a través del océano del cielo. Ganira, el pájaro celeste, transporta al señor Vishnu a través del cosmos. El Samsaptakavada describe vuelos aéreos a través de la región del firmamento situada por encima de la región de los vientos. ¿No es esto una clara indicación de viajes a través del espacio? El Surya Siddhanta, la más antigua de las obras astronómicas escritas en sánscrito, menciona a los Siddhas, hombres perfectos, y a los Vidyaras, o poseedores del saber, que viajan alrededor de la Tierra por debajo de la Luna y por encima de las nubes. ¿No hay en ello una clara indicación con respecto a sabios o filósofos que circulaban en órbita en torno a nuestro planeta? Si relacionamos el canto de Gilgamesh con las escrituras de la India, podemos colmar muchas lagunas de la prehistoria humana. En el momento del cataclismo mundial, los hombres del cielo de Gilgamesh partieron hacia el cielo, ya fuera para describir órbitas en torno a la Tierra, ya fuera, incluso, para volar hacia otros planetas. El Saramanagana Sutrara cuenta que los hombres podían volar por los aires en navíos del espacio, y también que seres celestes podían llegar a la Tierra. Cuando se lee este texto, no puede uno por menos de pensar en un tráfico entre nuestro planeta y otros mundos. Quizás sea más razonable suponer que el gran éxodo de la Atlántida fue realizado en barco, más bien que en avión o en ingenios espaciales, toda vez que estos estaban reservados a los privilegiados. Los así salvados se instalaron en los cercanos Pirineos, contribuyendo de este modo al impulso de la civilización mediterránea. Los hombres sabios de la Atlántida vislumbraron una posibilidad de escapar al peligro emigrando a través del Mediterráneo hacia el este, a las inmensas tierras asiáticas, y fundando colonias en el Tíbet. Los grandes sacerdotes y los príncipes de la buena ley pudieron ser transportados por los aires, a salvo del peligro, con dirección a un lejano país, juntamente con todos los logros de su civilización y con sus conocimientos técnicos. Instalándose en una pequeña comunidad completamente aislada, habrían podido desarrollar sus ciencias, alcanzando alturas que nuestras academias no soñarían siquiera. El canto épico del Mahabharata habla de una era arcaica en que volaban aviones por los aires, y bombas devastadoras eran arrojadas sobre las ciudades. Se libraban guerras terribles, y el mal reinaba por doquier. A la vista de los escritos antiguos y de las leyendas de numerosas razas, no es imposible reconstituir un cuadro de acontecimientos que probablemente tuvieron lugar en vísperas de la catástrofe geológica. Cuando un grupo de esclarecidos filósofos y sabios comprendieron que su civilización estaba condenada y que se hallaba en peligro el progreso de la humanidad, tomaron la decisión de retirarse a lugares inaccesibles de la Tierra. Fueron excavados refugios secretos en las montañas. Los pocos escogidos eligieron los valles ocultos en el corazón del Himalaya, para conservar en ellos la antorcha del saber en beneficio de las generaciones futuras.
Cuando el océano hubo engullido a la Atlántida, las colonias de supervivientes tuvieron tiempo sobrado para erigir una utopía, evitando los errores del imperio destruido. Sus comunidades, protegidas por su aislamiento, pudieron prosperar lejos de la barbarie y la ignorancia. Habían decidido, desde el principio, romper todo contacto con el mundo exterior. Su ciencia tuvo así la posibilidad de florecer sin trabas y de sobrepasar los resultados obtenidos por los atlantes. A una extraña historia que le fue relatada hace 50 años en Mongolia por el príncipe Chultun Beyli y su gran lama. Según ellos, en otro tiempo habían existido dos continentes, en el Atlántico y en el Pacífico. Desaparecieron en las profundidades de las aguas, pero parte de sus habitantes encontraron refugio en vastos albergues subterráneos. Estas cuevas se hallaban iluminadas por una luz especial que permitió el crecimiento de plantas y aseguró la supervivencia a una tribu perdida de la humanidad prehistórica que alcanzó posteriormente el más alto nivel de conocimientos. Esta raza subterránea consiguió importantes logros en el terreno técnico. Poseía vehículos que circulaban con extraordinaria rapidez a través de una inmensa red de túneles existente en Asia. Estudió la vida en otros planetas, pero sus éxitos más notables se encuentran en el ámbito del espíritu puro. En el Turquestán chino, los indígenas cuentan que gentes extrañas salían a veces de las catacumbas para hacer compras en la ciudad, pagando con monedas antiguas que nadie era capaz de identificar. A veces, dicen, estos extranjeros llegan a caballo. Con el fin de no provocar demasiada curiosidad, se disfrazan de mercaderes, pastores o soldados. Hacen regalos a los mongoles. Durante la travesía del desfiladero de Karakorum, un guía indígena contó que habían aparecido grandes hombres blancos, así como mujeres, surgiendo del fondo de las montañas por salidas secretas. Se les había visto avanzar en la oscuridad, con antorchas en la mano. Según uno de los guías, estos misteriosos montañeses habían incluso llevado ayuda a algunos viajeros. Un doctor chino, llamado Lao Xin, publicó en un periódico de Shanghái un artículo dedicado a un viaje realizado a una extraña región del Asia Central. Describe la peligrosa caminata que realizó por las alturas del Tíbet, en compañía de un yogi oriundo de Nepal. En una región desolada, en el fondo de las montañas, los dos peregrinos llegaron a un valle escondido, protegido de los vientos septentrionales y gozando de un clima mucho más cálido que el del territorio circundante. Lao Xin evoca a continuación la torre de Shambhala y los laboratorios que provocaron su asombro. Los dos visitantes fueron puestos al corriente de los grandes resultados científicos obtenidos por los habitantes del valle. Asistieron también a experiencias telepáticas efectuadas a grandes distancias. El médico chino habría podido decir muchas más cosas sobre su estancia en el valle si no hubiera hecho a sus habitantes la promesa de no revelarlo todo. Según la tradición conservada en Oriente a propósito de Shambhala septentrional, existía allí en otro tiempo un mar inmenso, con una isla de la que no quedan en la actualidad sino unas cuantas montañas. Un gran acontecimiento se produjo en una época remota. Entonces, con el terrorífico fragor de un rápido descenso desde alturas inaccesibles, rodeados de masas fulgurantes que inundaban el cielo de llamaradas, los espacios celestes fueron surcados por la carroza de los hijos del fuego, los señores de las llamas de Venus. Se detuvo, suspendida, sobre la isla blanca, que se extendía sonriente sobre el mar de Gobi. Citaremos como un dato curioso, un mapa publicado en Amberes en el siglo XVII, que indica al país de Shambhala. Los primeros viajeros jesuitas al Asia Central, tales como el padre Etienne Cazela, mencionan la existencia de una región desconocida llamada Shambhala o Shambhala. Existe en el folclore ruso, la leyenda de la ciudad subterránea de Kiteje, reino de la justicia. Los viejos creyentes, secta religiosa que consideraba contrarias a la fe las reformas realizadas en la Iglesia Ortodoxa por el patriarca Nikon, perseguidos por el gobierno zarista, se habían dedicado a la búsqueda de esta tierra prometida. ¿Dónde encontrarla?, preguntaban los jóvenes. Seguid las huellas de Bati, respondían los viejos. El Khan Bati, conquistador tártaro, había partido de Mongolia para la conquista del occidente. La dirección indicada significaba que el país de la utopía se encontraba en Asia Central. Otra versión de la misma leyenda afirmaba que la ciudad legendaria se encontraba en el fondo del lago Svetloyar. Se ha explorado y no se ha hallado nada. La tradición de Kiteje debería, en realidad, ser situada junto a la de Shambhala septentrional. Otro tanto puede decirse de la leyenda de Belovodie.
El diario de la Sociedad Geográfica Rusa publicó, en 1903, un artículo firmado por Korolenko y titulado El viaje de los cosacos del Ural al reino de Belovodie. La Sociedad Geográfica de Siberia Occidental publicó, a su vez, en 1916, un informe de Beloslyudov. Aportación a la historia de Belovodie. Cada uno de estos dos artículos, provenientes de doctas organizaciones, presenta un interés extraordinario. Se trata en ellos de una extraña tradición conservada entre los viejos creyentes. Según ella, había existido un paraíso terrestre en alguna parte, en Belovodie o Belogorie, país de las aguas blancas o de las montañas blancas. No olvidemos que Shambhala septentrional había sido fundado sobre la Isla Blanca. Como comentario, y aporte al emplazamiento geográfico de este reino de leyenda. Entre los numerosos lagos salados del Asia Central, existen varios que se desecan y se recubren de una capa blanca. El Chantan y el Kunlun están cubiertos de nieve. En los montes de Altai que están detrás del Gran Lago y de las altas montañas, existía un valle sagrado. Numerosas personas habían intentado en vano llegar a Belovodie. Algunas lo habían conseguido y habitado allí durante cierto tiempo. En el siglo XIX, dos hombres habían llegado a este país de leyenda, y vivido algún tiempo en él. A su regreso, habían contado maravillas respecto a esta colonia perdida, añadiendo que habían visto otras maravillas de las que les está prohibido hablar. Podemos concluir, que los habitantes de esas comunidades secretas poseen nociones científicas. Un lama regresó a su monasterio después de haber visitado una de estas comunidades. En un estrecho pasadizo subterráneo, había encontrado a dos hombres, portadores de una oveja de raza pura. El animal era utilizado en el valle secreto para la cría científica de ganado. En los archivos vaticanos, conservan varios raros informes de misioneros del siglo XIX, según los cuales, los emperadores de China acostumbraban, en tiempos de crisis, a enviar delegaciones ante los genios de las montañas, para solicitar sus consejos. Estos documentos no indican el lugar al que se dirigían aquellos correos chinos, pero no puede tratarse más que de Chamtan, Kunlun o el Himalaya. Los hindúes atribuyen un carácter divino a las Nanda Devi, Kailas, Kanchenjunga y a muchas otras cumbres. Según ellos, estas montañas sirven de protección a los dioses. Como también las profundidades de las montañas son consideradas sagradas. Se afirma de Shiva que tiene su sede en el monte Kailas, Kan Rinpoche. Se cuenta también de él que descendió sobre el Kanchenjunga, mientras que la diosa Lakshmi se elevó hacia el cielo desde una cumbre. Al revisar estos mitos y analizarlos, se tiene la impresión de que en aquella época remota los dioses se mezclaban con los hombres, y se producía un tráfico en los dos sentidos a través del espacio. En el Mahabharata se nos habla de los asuras que viven en el cielo, mientras que Paulomas y Kalakanjas habitan en Hiranyapura, la ciudad dorada que flota en los espacios. Y, al mismo tiempo, los asuras disponen de palacios subterráneos. Los nagas y los gañidas, criaturas voladoras, tienen también residencias subterráneas. De una forma figurativa, estos mitos nos hablan de plataformas espaciales, de vuelos cósmicos y de los lugares terrestres que se utilizan para el despegue. Los relatos referentes a seres superiores que habitaban en ciertas montañas se hallan difundidos por todos los continentes. El monte Shasta, en California, ocupa un lugar predominante en la mitología de los indios americanos de la costa noroeste del Pacífico. Una de sus leyendas narra la historia del diluvio. Nos habla de un antiguo héroe, llamado Coyote, que corrió a la cima del monte Shasta para salvar la vida. El agua le siguió, pero no alcanzó la cumbre. En el único lugar que había quedado seco, en la cúspide de la montaña, Coyote encendió una hoguera, y, cuando las aguas descendieron, Coyote llevó el fuego a los escasos supervivientes del cataclismo y se convirtió en el fundador de su civilización. En todos estos mitos se hace referencia a tiempos antiguos en los que el jefe de los espíritus celestes descendió con su familia sobre el monte Shasta. Se habla igualmente en ellos de visitas realizadas a los hombres celestes por los habitantes de la Tierra. Los mitos del monte Shasta podrían relacionarse con acontecimientos producidos en el pasado. El gran diluvio, el desembarco de aviadores o de astronautas y la construcción de refugios subterráneos en el interior de las montañas. En 1932 se publicó un artículo muy curioso en Los Angeles Times. Su autor, Edward Lancer, afirmaba, después de haber interrogado a los habitantes de los contornos del monte Shasta, que desde hacía docenas de años era conocida la existencia de una extraña comunidad que habitaba sobre la montaña o en el interior de ella.
Los habitantes de este fantasmal poblado eran hombres blancos, de elevada estatura y noble aspecto. Tenían espesos cabellos, llevaban una cinta en la frente y se cubrían con blancas vestiduras. Los comerciantes afirmaban que estos hombres aparecían de vez en cuando en sus establecimientos para hacer compras. Pagaban siempre con pepitas de oro de un valor mucho mayor que el de las mercancías adquiridas. Cuando los shastianos eran vistos en el bosque, estos trataban de evitar todo contacto, huyendo o desapareciendo en los aires. En las laderas de las montañas aparecían a veces extrañas cabezas de ganado pertenecientes a los shastianos. Estos animales no se parecían a ninguno de los conocidos en América. Para aumentar el misterio, se ha observado la presencia de aeronaves en el territorio del monte Shasta. Carecían de alas y no producían ningún ruido. A veces, se zambullían en el océano Pacífico y continuaban su viaje como barcos o como submarinos. Los indios quechuas de Perú y Bolivia sostienen que existe en los Andes una vasta red subterránea. Teniendo en cuenta los extraordinarios resultados obtenidos por los constructores de la época preincaica. En la búsqueda de los orígenes de la humanidad, nos volveremos a encontrar. Suscríbete y comparte.